Yo trabajo acá en INTA Marco Juárez, en el área de suelos, en el grupo de gestión ambiental, y trabajo en cuanto a lo que es residuos de origen ganadero. Hago un fuerte foco en lo que es el efluente porcino, que es el efluente y el residuo que tenemos acá en la región. La presentación se va a hacer un poco de foco en lo que son estrategias de manejo para un mejor aprovechamiento o manejo de los nutrientes que tienen estos efluentes, y con la finalidad también de generar un menor impacto ambiental, ¿sí?, en diferentes recursos naturales. Como para ponerlo primero en un contexto de lo que es la producción porcina a nivel nacional, debido, bueno, como es el título general de la charla, que vamos a hablar un poco de lo que es antecedentes de investigación en lo que es la provincia de Córdoba y antecedentes de investigación que va a contar Agustín en lo que es Estados Unidos. Bueno, primero quiero contextualizar lo que es la producción porcina y la generación de efluente un poco en lo que es nuestro país y principalmente en la provincia de Córdoba. Entonces, la producción porcina nacional, el 61% de la existencia, animal, es decir, la cantidad de animales, se concentran en 3 provincias, que son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. De esa existencia animal o de la producción porcina nacional, solo el 4% de los establecimientos son establecimientos semiconfinados o confinados. Pero esa muy poca cantidad de establecimientos concentran un poco más de la mitad de toda la existencia porcina nacional, es decir, que son pocos establecimientos, pero que son establecimientos muy grandes, ¿sí? Estos establecimientos son los que generan el efluente y este tipo de residuo líquido. Como se ve ahí en la foto, son establecimientos que son semiconfinados o confinados, es decir, que confinan una parte de la producción animal o confinan la totalidad del sistema productivo. Como se ve ahí en la foto más grande, tienen estos tipos de instalaciones, tienen estos tipos de pisos que son ranurados, que pueden ser de hormigón o de plástico, donde los animales defecan y orinan sobre estos pisos, y el mismo sistema de limpieza de las instalaciones hace que por debajo de las instalaciones hay fosas internas donde se va almacenando temporalmente los efluentes. Luego estos efluentes son almacenados en el exterior, pueden ser en lagunas o en fosas, como se ve en la primera foto, y lo ideal es que estos efluentes sean utilizados con fines agronómicos, principalmente sobre cultivos extensivos. ¿Por qué pueden ser valorados o valorizados con fines agronómicos estos efluentes porcinos? Porque tienen principalmente macro y micronutrientes. Los principales nutrientes son nitrógeno y fósforo, ¿sí? Una característica que lo diferencia el efluente porcino de cualquier otro efluente o residuo de origen ganadero es que un alto porcentaje de este nitrógeno es nitrógeno en forma amoniacal, ¿sí? Este nitrógeno es importante tenerlo en cuenta y siempre cuantificarlo al momento de hacer una valoración agronómica o un uso agronómico de estos efluentes, porque puede pasar diferentes cosas. Es un nitrógeno que puede estar susceptible a pérdidas por volatilización en función del manejo que se haga al momento de hacer un uso agronómico, o también va a ser el primer nitrógeno que se transforme a nitrógeno de nitratos, y que va a ser el primer nitrógeno, una vez transformado a nitrógeno en nitratos, que va a estar disponible para la nutrición de los cultivos agrícolas, ¿sí? Entonces, la pérdida o el proceso de nitrificación en el suelo va a depender exclusivamente del manejo que se haga al momento del uso agronómico. Entonces, bueno, es importante siempre cuantificar esta cantidad de nitrógeno amoniacal que tenemos, porque en función de estos porcentajes nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser el manejo agronómico que hagamos para tratar de que estas pérdidas o este manejo sea un poco más eficiente. En cuanto a lo que es el fósforo, la bibliografía dice que este fósforo se encuentra principalmente en formas inorgánicas, y que el fósforo total del efluente va a estar disponible casi en su totalidad para la disponibilidad de los cultivos a la que se le va a aplicar. Bien, entonces, por un lado tenemos la problemática de la producción porcina, la concentración de animales y la generación de efluente. Y por otro lado tenemos otra problemática, que es la producción agropecuaria y la degradación edáfica, ¿sí? En estos mapas se observa los contenidos de materia orgánica, cómo vienen disminuyendo en los últimos años. Este es un trabajo realizado por el grupo de Sainz Rosa, donde se observa una degradación edáfica
principalmente, bueno, esto es materia orgánica, pero este trabajo está mucho más completo y se muestra también disminuciones de otros macro y micronutrientes. Como se observa en el caso de la materia orgánica, cómo ha disminuido en los últimos años entre un 30 y un 50% en suelos de la región pampeana, principalmente por lo que es la producción agropecuaria y la falta de reposición de los nutrientes, ¿sí? El contenido de materia orgánica es un atributo clave en los suelos, en donde nosotros no nos podemos permitir que este contenido de materia orgánica siga disminuyendo, porque la producción agropecuaria, o sea, es necesario, o sea, para que una producción agropecuaria sea sustentable y sostenible en el tiempo, los contenidos de materia orgánica se deben mantener o incrementar, ¿sí? Si nosotros seguimos con esta tendencia de disminución de contenido de materia orgánica, para ir generando la misma cantidad de granos, cada vez nos va a salir más caro, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que evaluar diferentes prácticas de manejo para que nosotros podamos ir revirtiendo estas situaciones. Esto se va provocando principalmente por la baja reposición de nutrientes que nosotros estamos haciendo en nuestros suelos agrícolas. Entonces, una de las alternativas puede ser el uso de estos efluentes o estos estiércoles de origen pecuario para reponer nutrientes y aparte materia orgánica, ¿sí? Bueno, es un trabajo del Reino Unido, me parece, donde se observa claramente cómo el contenido de carbono orgánico del suelo se incrementa con la aplicación de estiércol, ¿sí? Esta línea de acá, esto en largo plazo, se ve cómo la aplicación en el largo plazo, el carbono orgánico del suelo se incrementa notablemente cuando tiene aplicación de estiércol. Esto es en forma continua, esto es en forma discontinua, y no así el contenido de carbono orgánico se incrementa cuando se aplican fertilizantes minerales, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos fertilizantes minerales vamos a estar aportando nitrógeno, fósforo, potasio o algún nutriente que requieran los cultivos, pero no vamos a estar aportando materia orgánica. Estos residuos de origen pecuario, aparte de aportar nutrientes que necesitan los cultivos, van a estar aportando carbono orgánico y materia orgánica a los suelos. Bueno, ahora focalizándonos un poco en lo que es la provincia de Córdoba principalmente, esto es un trabajo que hicimos dentro del grupo, acá en Marcos Juárez. Bueno, acá trabajó y colaboró un poco no, muy importante, Sebastián Muñoz, que bueno, ya no lo tenemos acá en la experimental, pero que siempre trabajó con nosotros. Acá lo que se hizo fue cuantificar, estos son una estimación en realidad, de la generación de fluente por pedanía en la provincia de Córdoba. Y la cantidad de nitrógeno que estos efluentes generan, estos efluentes generan también. Estos se usó una base de datos de SENASA, de todos los establecimientos georreferenciados a nivel provincial, y bases teóricas internacionales, de bibliografía internacional, de la cantidad de efluente que genera cada categoría animal, ¿sí? Porque esa información no la tenemos a nivel nacional, entonces se utilizó bibliografía internacional. Lo que nosotros acá pudimos calcular o estimar es que la provincia de Córdoba está generando un poco más de 800.000 metros cúbicos de efluente porcino por año, los cuales están aportando un poco más de 2,5 millones de kilogramos de nitrógeno por año. La pedanía, que bueno, es la división geográfica menor a la que nosotros trabajamos, fue la pedanía de Litín, del departamento Unión, fue la pedanía que mayor concentración de efluentes generó, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos estos números en metros cúbicos por año o kilogramos de nitrógeno por año, no nos dicen mucho, o sea, no sabemos si es poco o es alto comparado con otros valores, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue afectar estos valores por una superficie agrícola útil a recibir estos efluentes, ¿sí? A nivel regional, o sea, a un nivel más macro. Entonces, teniendo en cuenta que la pedanía de Litín era la de mayor generación de efluente, se afectó la generación, esa generación de nitrógeno que tenía la pedanía de Litín por toda la superficie agrícola útil con cultivos extensivos de esta misma pedanía, y nos encontramos que la pedanía de Litín, si afectábamos la cantidad de efluente por la superficie agrícola útil, nos encontrábamos que había una relación de 9 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, ¿sí? Este valor es muy bajo si nosotros lo comparamos con, por ejemplo, bibliografía internacional, como por ejemplo en Cataluña, donde ellos tienen comarcas, que es su división geográfica,
donde ellos tienen comarca con más de 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, ¿sí? Entonces, bueno, en lo que es la provincia de Córdoba, no tendría que haber inconvenientes para hacer un correcto uso agronómico de los efluentes a un nivel más regional, a un nivel más macro. Si bien, bueno, esto hay que tener en cuenta que el efluente porcino no es el único residuo ganadero que se origina a nivel provincial y a nivel nacional, o sea, esto solamente se hizo con lo que es el efluente porcino, hay que tener en cuenta que se originan otros tipos de efluentes, bueno, hay que contabilizar también el nitrógeno que aportan estos otros tipos de residuos. Y después, bueno, esto fue también un trabajo que hicimos puntualmente en el departamento Marco Juárez, un diagnóstico del manejo que estaban haciendo los productores. Esto lo voy a mostrar solamente algunos resultados. Nos encontramos que en el departamento Marco Juárez, el 70% de los productores que encuestamos, estos son productores que confinados, o sea, productores de porcinos confinados, que eran los que generan el efluente. El 70% de los productores encuestados no realizaban sistema de tratamiento de los efluentes y generaban aproximadamente el 50% del efluente del departamento. El resto de los productores realizaba algún otro sistema de tratamiento, como lagunas de estabilización, lagunas anaeróbicas o digestión anaeróbica, y participaban con el otro 50-51% del efluente que genera el departamento Marco Juárez, ¿sí? O sea, a lo mejor es un poco menor el porcentaje de productores, pero ya son productores un poco más grandes y generaban un poco más de efluente. Y en cuanto al destino de los efluentes porcinos, un poco menos de un 40% de los productores, con una alta participación del efluente generado, casi un 70% del efluente generado en el departamento, lo aplicaba al suelo. Y un dato preocupante fue la cantidad de productores que nos dijeron que no hacían nada con esos efluentes, que el efluente permanecía en las lagunas o en las fosas por tiempos indeterminados. En el momento que nosotros hicimos este relevamiento, fue un año muy particular acá en la región, porque fue un año de altas precipitaciones, y nosotros acá en la zona de Marco Juárez también tenemos la característica que tenemos las napas también bastante altas, y bueno, cuando hicimos toda la recorrida por la zona rural y íbamos a los establecimientos, nos encontrábamos que muchas de las lagunas no estaban correctamente impermeabilizadas, o estaban mal diseñadas, y cuando los productores nos decían que a lo mejor, o sea, nos han llegado a decir que el efluente ha permanecido por 10 años en la laguna y que jamás se les había rebalsado. Eso es un dato muy preocupante, porque ahí se podía observar una clara contaminación directa de los recursos hídricos subterráneos, y bueno, ahí es un punto importante donde se tiene que trabajar para evitar ese tipo de contaminación a recursos naturales hídricos, ¿sí? De los que aplicaban al suelo, el 100% de los encuestados manifestó aplicarlo en forma superficial, como se ve en la primera foto, con las estercoleras tipo abanico. Y otro dato preocupante es que solo el 10% de los productores que aplicaban el efluente disminuían las dosis de fertilizantes minerales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que muy pocos de estos productores contabilizaban la cantidad de nutrientes que estaban aportando con el efluente. Muchos de estos productores en realidad aplicaban el suelo con la finalidad de vaciar las lagunas o de quitarse el efluente de encima, pero no sabían la cantidad de nutrientes que estaban aportando. Entonces estaban sobredosificando nutrientes al sistema, y bueno, esto puede provocar algún tipo de degradación en el suelo, algún tipo de contaminación hacia algún tipo de recurso natural. Aparte de los altos costos también que se tienen, porque están fertilizando a lo mejor o gastando en fertilizantes cuando a lo mejor no lo requieren, ¿sí? Bueno, yendo un poquito a lo que son reglamentaciones provinciales, en el decreto 847/16, en el artículo 28, nombra la aplicación controlada de efluentes líquidos provenientes de actividades agropecuarias con el objeto de uso agronómico de efluentes deberá llevarse a cabo bajo un plan de aplicación, con las medidas tendientes a no generar efectos adversos significativos en la salud, la calidad de los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, ¿sí? Bien, entonces, a partir de que salió el decreto 847/16, en la provincia de Córdoba se puede utilizar los efluentes
de origen pecuario con fines agronómicos. En la resolución 29/17 es donde se especifica todo lo que es el plan de aplicación de estos efluentes o residuos de origen ganadero. Acá es donde ya se empieza a tener en cuenta un poco más todo lo que es la dosis de aplicación, la forma, a qué cultivo va a ir destinado, y bueno, todo el plan de manejo, un balance de nutrientes, entre otras cosas. Todo esto, estas resoluciones y estos decretos están todos disponibles en la web, el que quiera indagar un poco más en profundidad, o cualquier consulta me manda un correo. Yo lo que quiero hacer énfasis acá es que la provincia de Córdoba, a diferencia de otras provincias, en lo que es los análisis de efluentes, bueno, ya acá puse efluente porcino porque estoy hablando de efluente porcino, pero en realidad si prestan un poquito más de atención en la parte de líquido y acá sólido, caracterización del residuo estabilizado, anexo 1, estándar de emisión, da un listado de análisis a realizar, ya sea para líquido, en el caso de líquido entraría lo que es el efluente porcino, efluente de tambo, en el caso de sólido algún tipo de compost, o algún tipo de residuo, pero bueno, tiene que pasar previamente por algún sistema de tratamiento, un compostaje corto o algún tipo de estabilización. ¿Qué es lo que se diferencia las reglamentaciones provinciales? La provincia de Córdoba con el resto de las provincias, que acá en esta resolución no hay valores, o sea, umbrales o valores de referencia, ¿sí? Sino que te da un listado de análisis a realizar y en función de ese listado de análisis, el profesional, que tiene que ser un ingeniero agrónomo, consultor ambiental, es el que va a definir en función de estos análisis, realizar un balance de nutrientes en función del cultivo al que va a ir destinado estos tipos de residuos, va a realizar un balance de nutrientes para poder hacer un uso agronómico con estos tipos de residuos. ¿Sí? Bien. Y después también está el anexo 2, donde se tiene que hacer una caracterización del suelo, a los que ellos le llaman cuerpo receptor. Va a ser el cuerpo receptor del efluente porcino en estos casos, ¿sí? Y también toda una serie de determinaciones que se deben hacer una situación inicial previo a la primera aplicación del efluente, como para saber una situación inicial de cómo es el suelo previo a las aplicaciones, y después también esto nos ayuda también para calcular una dosis correcta de aplicación para hacer un uso agronómico, para hacer los balances de nutrientes, y si no me equivoco, el ministerio los pide cada 3 años para ir corroborando y para ir monitoreando la calidad edáfica, que no se vaya provocando algún deterioro de la calidad del suelo. Sin embargo, bueno, yo a la mayoría de los productores, a lo mejor no todas las determinaciones, pero siempre a la siembra de algún cultivo agrícola, las determinaciones de fertilidad de suelo para hacer balance de nutrientes las tiene que ir repitiendo, ¿sí? Bien, entonces a partir de la información que vimos anterior, una de las preguntas es qué hacemos y cuáles son las estrategias a manejar al momento de hacer un uso agronómico de los efluentes. No son muy diferentes a las estrategias cuando aplicamos un fertilizante mineral, ¿sí? Una dosis correcta en función de los requerimientos del cultivo. Eso es fundamental. ¿Cuál es la diferencia acá cuando se aplica un fertilizante mineral? Es que no conocemos la composición que tienen estos efluentes. Cuando uno va a fertilizar, como por ejemplo urea, sabe que el 46% es nitrógeno. Acá no sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis de estos efluentes y de estos residuos previo a la aplicación. Conocer la composición y en función de la composición dosificar, ¿sí? El momento. En cuanto al momento de aplicación, hay que tratar que la oferta y la demanda de los nutrientes traten de coincidir, y si no, bueno, tratar de hacerlo un poco lo más práctico, pero tratar de aplicar, yo aconsejo tratar de aplicar lo más cerca posible de la siembra, de los cultivos. Esto de última, después ya se los voy a ir mostrando un poco con los resultados de investigaciones que hemos tenido, pero bueno, también acordar un poco el tema de momento, ¿sí? Más que nada para tener en cuenta la eficiencia de los nutrientes que vamos a estar aplicando con los efluentes. Otro tema a tener en cuenta es el lugar.
muchas veces vemos que los productores aplican el efluente siempre en el lote más cerca de las instalaciones, por una cuestión de costos. Se sabe que el efluente porcino, un alto contenido, es agua, ¿sí? Entonces, mientras más eficientes seamos en los sistemas de limpieza de las instalaciones, más vamos a concentrar los nutrientes y menos agua vamos a estar transportando. Por ahí se tiene que empezar, o sea, hay que ser más eficiente en los sistemas de limpieza, en los sistemas de bebedero de los animales, para tener, o sea, es el punto principal. Una vez que ya tenemos el efluente y que ya lo generamos, que tenemos los nutrientes y todo, bueno, hay que tener en cuenta el lugar, o sea, hay que ir moviendo los lotes de aplicación. No se puede aplicar siempre en un mismo lugar y tampoco lo voy a aplicar en el lugar más cerca de las instalaciones. Si nosotros aplicamos siempre en un mismo lugar, podemos llegar a estar provocando alguna acumulación de sales, alguna acumulación de elementos potencialmente tóxicos al mediano o largo plazo. O sea, esto no va a pasar de un día para otro. Pero lo ideal es que se vayan rotando los lotes, ¿sí? Porque hemos ido a establecimientos porcinos donde siempre se aplicaba en el lote frente a las instalaciones de los animales por una cuestión de transporte, y nos hemos encontrado con niveles a lo mejor de fósforo súper elevados. Y no hemos medido otras variables, porque si medíamos otras variables no sabemos con lo que nos podíamos encontrar. Y por último, el tema de forma de aplicación. La forma de aplicación que predomina a nivel nacional es la forma de aplicación superficial, con la estercolera tipo abanico, pero bueno, saber y conocer que existen otras formas de aplicación, como es la forma de aplicación incorporada en el suelo. Bueno, nosotros a nivel experimental hemos probado la forma de aplicación de efluente acidificado. Todas estas formas de aplicación lo que hacen es aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno debido a que se disminuyen las pérdidas por volatilización. Bien, acá lo que les voy a ir mostrando es un repaso de los primeros resultados que hemos tenido cuando empecé a trabajar con el tema, y un poco a prueba y error lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Primero vamos a arrancar un poquito con lo que fue dosis de aplicación. Esto es rendimiento de maíz. Bueno, acá es una situación testigo donde no se aplicó ni fertilizantes ni efluentes. Acá se aplicó 150 y 300 kilogramos de nitrógeno con efluente porcino y se comparó con una fertilización mineral de 150 kilogramos de nitrógeno. Este efluente tenía un 27% de nitrógeno total, era nitrógeno amoniacal, y el mayor rendimiento lo obtuvimos con la fertilización mineral. Esto fue un ensayo que se hizo en conjunto con la agencia de Corral de Bustos, se hizo en un campo de productor en Colonia Italiana, y acá uno de los errores que nosotros cometimos, no sé si un error, pero en realidad una de las cosas que el productor suele hacer es la antelación con la que se aplicó el efluente. El efluente se aplicó 60 días previos a la siembra del cultivo, ¿sí? Entonces, esto puede haber sido lo que nosotros, o sea, el menor rendimiento del cultivo de maíz comparado con la fertilización mineral pudo haber sido tantos días antes que se aplicó el efluente, ¿sí? Pues si nosotros aplicamos 60 días previo al efluente, previo a la siembra de maíz, corremos riesgos de lixiviación de nitratos y pérdida de nitrógeno en el sistema. Ese es uno de los casos. Bien, esto es, por ejemplo, dosis de aplicación en trigo. En este caso, bueno, acá ya ajustamos un poquito mejor. Siempre tratamos de aplicar el efluente, como dije en su principio, lo más cerca posible de la siembra. A veces sé que no es fácil, que es complicado, más cuando se manejan superficies bastante importantes. En este caso se aplicó 8 días previo a la siembra. Y acá, bueno, se compararon dos dosis con una situación testigo, 30 metros cúbicos y 50 metros cúbicos, con la que se aportaron 48 y 80 kilogramos de nitrógeno. Solo con la dosis de 80 kilogramos de nitrógeno se logró incrementar el rendimiento comparado con una situación testigo. Esto se hizo en Marco Juárez y el 50% del nitrógeno total era nitrógeno amoniacal. Bien. Esto también fue el mismo año, acá se evaluaron otras dos dosis, se evaluaron 12 metros cúbicos y 25 metros cúbicos. Este efluente, fíjense lo importante acá de
hacer análisis y caracterizar el efluente, ¿sí? Era el mismo año el efluente porcino de 2 establecimientos que se encontraban uno al lado del otro prácticamente. Era un efluente de INTA Marcos Juárez y otro efluente de un establecimiento que está pegado al INTA. Un efluente tenía un 50% de nitrógeno amoniacal y este otro efluente tenía un 80,5% de nitrógeno amoniacal, ¿sí? Esto es muy importante, por eso siempre hacer los análisis previo a las aplicaciones y el uso agronómico de estos residuos. Entonces se aplicó 12 metros cúbicos y 25 metros cúbicos, con eso se aportó 63 kilogramos de nitrógeno total y 127 kilogramos de nitrógeno total. En este primer cuadro vemos, esto es biomasa vegetal, materia seca, para ser más simple, en diferentes estadios fenológicos de trigo, macollaje antes y madurez fisiológica. La primera barra es, la primera línea es la fertilización mineral. La fertilización mineral se realizó con 127 kilogramos de nitrógeno en forma de urea, con la dosis más alta, y vemos que hasta el momento de antesis, la misma dosis de nitrógeno que se aplicó con el efluente venía produciendo la misma cantidad de materia seca. Y a la madurez fisiológica, la fertilización mineral superó la cantidad de materia seca y las dosis de efluentes, o sea, se ve un incremento en función de la dosis de efluente, pero la dosis de efluente que tenía la misma cantidad de nitrógeno no alcanzó a igualarse a la cantidad de nitrógeno que se aplicó con la urea. Y esto mismo se refleja en los datos de rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, la dinámica de nitrógeno cuando aplicamos efluente no es exactamente igual a la que cuando aplicamos un fertilizante de origen mineral, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos un alto contenido de nitrógeno amoniacal. Por lo general, cuando se aplican cultivos invernales, las pérdidas por volatilización suelen ser mínimas. Nosotros acá no medimos pérdidas por volatilización, pero por lo general nosotros nos basamos mucho en los contenidos de nitratos en suelo y suelen ser mínimas. Vane, te Sí, interrumpo un segundo. sí, decime. ¿Podés poner ahí en la pantalla ocultar? Así saca esa Perdón, barra de Meet. pensé que la veía yo sola. Ahí está. Bien, gracias. Dale. Bien. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, que una fracción, si bien una fracción importante es nitrógeno inorgánico y está disponible para el cultivo, también hay una fracción que es nitrógeno orgánico y es un nitrógeno que es residual y que no va a estar disponible en el primer cultivo y que va a estar disponible para el cultivo subsiguiente, ¿sí? Entonces, en estos casos, tal vez habría que haber aplicado un poco más de nitrógeno para igualar a la cantidad de rendimiento de grano o biomasa que la situación de fertilizante mineral para llegar al mismo rendimiento, ¿sí? Porque nosotros acá no estamos contabilizando, en este caso no se contabilizó el nitrógeno residual para el cultivo subsiguiente. Bien, en cuanto a lo que son formas de aplicación, bueno, acá en la experimental lo que se evaluó a nivel de ensayo fue tratar de comparar lo que es la aplicación superficial, que es, como dije anteriormente, la que predomina a nivel nacional, pero bueno, se sabe que tiene altas pérdidas de nitrógeno por volatilización, en lo que es efluente porcino, porque vimos que era una de las características principales de estos residuos, que tenía un alto contenido de nitrógeno en forma amoniacal. Efluente acidificado, en donde al efluente se le agrega, en este caso nosotros le agregamos ácido sulfúrico para llevar el efluente a un pH de 5 a 5,5. Esto hace que la disminución del pH, no quiero entrar mucho en detalle, pero hace que la disminución del pH disminuya las pérdidas de volatilización del nitrógeno. Y la incorporación en el suelo, ¿sí? No se hizo con estos tipos de maquinaria, para nada, se hizo todo a nivel más experimental. Ahora les voy a ir mostrando algunas fotos. Bien, estas son algunas de las, estas son algunas de las formas experimentales que se probaron, ¿sí? Acá yo lo que les voy a mostrar, algunos datos, bueno, estos son nitratos a la siembra de maíz, estos con aplicación superficial. Yo acá lo que les quiero mostrar, estos son nitratos en el perfil de suelo, en 150 centímetros de profundidad. Lo que les quiero mostrar acá es qué pasa cuando nosotros aplicamos superficialmente
miren, por ejemplo, o sea, nosotros aplicamos, en este caso, estos fueron uno de los primeros ensayos que hicimos, aplicamos 50 y 100 kilogramos de nitrógeno con el efluente en forma superficial. 30 días previo a la siembra de un maíz. Fuimos a la siembra del maíz, medimos nitrato. ¿Qué pasó? No había nitratos en el suelo. Este es otro ensayo donde el efluente se aplicó 60 días previo a la siembra, ¿sí? Se aplicaron también 50 y 100 kilogramos y se aplicaron la misma dosis con fertilizantes minerales. Fuimos, medimos nitratos, con el efluente no había nitratos, con la fertilización mineral había nitratos. Esto con la aplicación superficial. Quédense con este dato y ahora miremos este, que es el mismo ensayo, ¿sí? En el mismo ensayo, las mismas dosis la habíamos aplicado incorporada también, son estas fotos. O sea, nosotros al no tener disponible este tipo de maquinaria, lo que hicimos a nivel experimental fue, lo aplicamos de forma superficial y muy levemente lo movimos con una doble acción, ¿sí? Esto sabemos que no es muy compatible con lo que es la siembra directa, pero bueno, es a nivel experimental, tratamos de incorporar el efluente con los primeros centímetros del suelo. Entonces, con la forma superficial, donde el efluente quedó en la superficie del suelo, no teníamos nitratos a la siembra del maíz, no teníamos nitrógeno disponible para el cultivo, y con la incorporación en el suelo nos encontramos, medimos nitrógeno y nitratos a la siembra y nos encontramos cómo se incrementaba el nitrato en el perfil del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Como ven acá, este efluente que utilizamos, un 98% de nitrógeno total era nitrógeno amoniacal. Esto es una locura, el porcentaje, casi el total del nitrógeno que era disponible era nitrógeno amoniacal. Si bien no medimos volatilización, se puede suponer claramente que en las aplicaciones superficiales, previo a una siembra de maíz, con las altas temperaturas, pudimos haber tenido pérdidas de nitrógeno por volatilización, ¿sí? Esto, bueno, este ensayo en particular fue una lástima porque no se pudo cosechar porque lo perdimos por una piedra, pero bueno, nos quedamos con los datos de nitratos. Y bien, ahora para simplificar, ya me queda poco, las formas de aplicación que le había comentado anteriormente, superficial, acidificada, incorporada. Estos son rendimientos de maíz. Acá no le voy a mostrar gráficos de barra ni nada, simplemente a comentarles. Lo evaluamos, estas tres formas de aplicación la evaluamos en maíz, soja y trigo. En maíz encontramos que la aplicación evaluando estas tres formas de aplicación comparado con una situación de testigo que no tiene aplicación de ningún tipo de fertilizante ni efluente y una fertilización mineral, o sea, la misma dosis para todo, la misma cantidad de nitrógeno, siempre la dosis se hace en función de la cantidad de nitrógeno, nos encontramos que la aplicación de efluente incorporado fue la que mayor rendimiento de maíz obtuvo, ¿sí? Bastante similar a lo que es una fertilización mineral. En el rendimiento de soja, nos encontramos que la aplicación de efluente superficial y efluente acidificado fueron las que mayor rendimiento de soja encontramos, mayor a lo que es una fertilización nitrogenada tradicional, ¿sí? Acá, bueno, yo sé que va a ser, es como medio raro, porque va a decir, fertilizar, aplicar efluente en soja o aplicar urea en soja, es rarísimo. Pero bueno, hay muchos antecedentes y antecedentes bastante promisorios de aplicación de estos tipos de estiércoles o efluentes en soja y en leguminosas. La verdad que nosotros obtuvimos resultados muy interesantes y muy buenos. Con la aplicación superficial logramos los mayores rendimientos y se puede deber a varias cosas. Bueno, cuando la soja sabemos que fija nitrógeno de la atmósfera, pero cuando nosotros estamos aplicando un fertilizante nitrogenado, o sea, esa fijación biológica va a disminuir y va a tomar el nitrógeno que más fácilmente tenga disponible, en este caso el nitrógeno del suelo, ¿sí? Entonces, bueno, cuando a veces la limitante de la superficie para el uso agronómico de los efluentes nos impide, o decir, bueno, solo tenemos soja para aplicar efluente y bueno, lo tenemos que aplicar, sabemos que la soja responde bastante bien, también hay que acordarse que estos efluentes también tienen fósforo y tienen otros nutrientes que la soja también requiere,
Y también la soja, bueno, hay antecedentes que la soja responde bastante bien a hormona y otras cosas que estos efluentes tienen, que bueno, es un mundo entero y que hay muchas cosas desconocidas en el medio que se quedan por investigar. Y en lo que es rendimiento de trigo, nos encontramos que las tres formas de aplicación rindieron lo mismo, ¿sí? Rindieron un poco menos que la fertilización mineral, o sea, acá la fertilización mineral rindió más, o sea, pasó a algo parecido a lo que habíamos visto con las diferentes dosis de aplicación de efluente. Esto que nos indica que en trigo, al ser un cultivo de invierno, o sea, no importa la forma de aplicación porque las pérdidas de nitrógeno por volatilización son mínimas, ¿sí? Entonces, una aplicación superficial ya nos bastaría para aplicar en un cultivo de invierno. No así en un cultivo de verano, como habíamos visto en maíz, que bueno, hay que tener en cuenta que puede llegar a haber pérdida de nitrógeno por volatilización. Para cerrar un poco la idea, bueno, acá le quería mostrar, más que nada, estos son indicadores de suelo. Esto fue un monitoreo que se hizo en el departamento Marco Juárez, donde se evaluó la incidencia de aplicaciones de efluente porcino sobre la calidad del suelo. Esto lo que se hizo fue se mostraron lotes de efluente porcino con aplicaciones de efluente en forma continua, con un mínimo de 5 años, y se mostraron en el mismo establecimiento de los lotes que tenían aplicación continua con algún lote que no tenía aplicación, un lote con manejo tradicional. Ese lote con manejo tradicional seguramente tenía aplicación de fertilizantes minerales, ¿sí? Y se hizo varios indicadores de calidad de suelo, tanto químicos como microbiológicos. Yo le voy a mostrar solamente un gráfico resumen, no se asusten. Bien, yo acá les voy, o sea, muchas de estas variables seguramente las conocen, como por ejemplo fósforo extractable, carbono orgánico del suelo, pH, nitrógeno, conductividad eléctrica, ¿sí? Estas son las clásicas de fertilidad. ¿Qué significan todas estas otras? Bueno, todas estas otras son variables microbiológicas. Carbono de la biomasa microbiana, actividad de la enzima de la fosfatasa ácida, fluoresceína y acetato, materia orgánica particulada, nitrógeno anaeróbico, coeficiente microbiano y respiración microbiológica. Bien, si alguno tiene alguna duda después puntual de esto, cualquier cosa lo charlamos. Yo acá lo que quiero resaltar de esto es, la línea con puntos o sea, es toda la media, o sea, de los suelos que tenían aplicación de efluente. Y la línea continua es el suelo que no tenía aplicación de efluente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Que los suelos que tenían aplicación de efluentes, la mayoría de los indicadores se incrementaron. O sea, tengo mayor calidad de suelo, tanto químico como microbiológico. Si yo tengo mayor calidad de suelo, voy a incrementar todos los servicios ecosistémicos que estos suelos me están brindando, ¿sí? Sin embargo, también tengo que tener en cuenta dos detalles de este gráfico. Uno es que se me eleva la conductividad eléctrica, y otro que también, un punto a tener en cuenta, el fósforo, ¿sí? Al suelo no le va a pasar nada si yo incremento los niveles de fósforo, pero bueno, hay que tener en cuenta principalmente en establecimientos donde hay recursos hídricos, ya sea superficiales principalmente, cerca, hay que tener en cuenta esos incrementos si son muy elevados de fósforo por algún tipo de riesgo de contaminación de recursos hídricos superficiales. Y monitorear el tema de la conductividad eléctrica, porque puede llegar a haber algún riesgo de salinización del suelo en el mediano a largo plazo. Pero bueno, la idea es este cuadrito o este gráfico de telaraña que se llama, resumir que las aplicaciones de efluentes en lotes agrícolas, estos son establecimientos reales de productores porcinos, cómo está incrementando y cómo está mejorando la actividad biológica del suelo y la fertilidad del suelo, y que bueno, todo esto después se lleva a los servicios ecosistémicos que estos suelos brindan y a la producción de los cultivos en general. Para cerrar, bueno, lo que es la economía circular, ¿sí? La producción porcina me está generando un tipo de efluente, que estos efluentes tienen que dejar de ser un residuo y tienen que pasar a ser una valorización agronómica para hacer un uso agronómico eficiente. Estos residuos y la valorización agronómica correcta pueden incrementarme la calidad del suelo y incrementar y mejorar la producción de los cultivos.
Y esta producción de los cultivos, que por lo general dentro de los mismos establecimientos porcinos se utilizan para la producción de maíz, que es el alimento de los mismos animales y de los mismos cerdos para la producción porcina. O sea, entonces la idea es que se genere lo que se llama economía circular, ¿sí? Que el mismo insumo sea utilizado dentro de los mismos establecimientos y que un problema pase a ser un producto. Bueno, muchas gracias. Estoy acá desde hace un par de años y estoy haciendo una maestría, un posgrado, trabajando en extensión y en investigación sobre este tema. Y bueno, un poco les voy a contar sobre el trabajo que estuve haciendo acá, que bueno, titulé el uso agronómico de estiércoles y más puntualmente sobre mi experiencia acá en Estados Unidos. Está en mis redes sociales, si alguno hace alguna publicación en Twitter o en Instagram, por favor, etiquéteme. Así que, bueno, organicé más o menos la presentación en 4 partes. Primero les voy a contar un poco dónde está Nebraska, un par de cuestiones principales sobre uso agronómico de estiércoles acá en Nebraska, mi proyecto de investigación puntual, y también algunas conclusiones. Esas son las 4 grandes partes. Bueno, para arrancar con la primera, ¿dónde está Nebraska? Como decía Flor, un poco ahí yo soy de San Antonio de Litín, en Córdoba, un pueblo bastante chico, pero del que muchos de ustedes quizás están bastante cerca ahora. Y bueno, me mudé para Estados Unidos en el año 2018 para arrancar mi maestría en Nebraska. Nebraska es un estado o provincia de Estados Unidos que está en el centro, ahí la que ven en verde, y que están, por ejemplo, comparado con algunas atracciones turísticas. Este es el famoso puente, el Golden Gate, está al oeste de Estados Unidos, que en San Antonio de Spurs, donde jugaba Manu Ginóbili, o Nueva York, que está acá, o bueno, Miami, en la parte sur de Estados Unidos, o sea que es un estado que está al centro. Y básicamente, si comparamos, Nebraska está lo que sería el oeste del cinturón, del famoso cinturón maicero de Estados Unidos, y comparado con el resto de las provincias o los estados de Estados Unidos, es el primer productor nacional de maíz pisingallo, el segundo estado o el estado que tiene el segundo plantel más grande de vacas y terneros en todo Estados Unidos, el segundo productor de etanol, el tercer productor de maíz y el cuarto productor de soja. O sea que es una potencia importante desde el punto de vista de la producción agrícola y ganadera. Y, por ejemplo, si vamos puntualmente a lo que es la producción animal, las existencias, la cantidad de animales en Nebraska, hay algo de 6.700.000 existencias en lo que es el rodeo bovino, alrededor de 3 millones y medio de existencias en lo que es el sector porcino y alrededor de 1 millón y algo más en lo que son aves de corral, digamos. Y esto es una gran cantidad de animales y muchas de esa cantidad de animales, una gran cantidad, una gran fracción de eso se encuentra en lo que acá llamamos operaciones de alimentación animal concentrada, que sería lo equivalente en Córdoba a lo que son los SICPA, los sistemas intensivos y concentrados de producción animal. O sea que hay, por ejemplo, un gran número de feedlots en Nebraska. Si lo comparamos, por ejemplo, con Córdoba, con los SICPA, digamos, y las existencias bovinas, las existencias animales de Córdoba, de acuerdo al datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario de hace un par de años, o sea, bastante reciente, tiene algo de 3 millones y medio de existencias bovinas, algo de 800.000 existencias porcinas y alrededor de 10 millones de aves de corral, digamos. O sea que no al nivel de Nebraska, pero también creo que cada vez más, como contaba Vane, existen estos sistemas más intensivos y concentrados de producción animal. Y tanto en Nebraska como en Argentina y otras partes del mundo, estos sistemas concentrados de producción vienen con ciertos desafíos desde el punto de vista ambiental. Algunos que se están observando crecientemente acá en Nebraska son, por ejemplo, el tema de investigación en torno a la producción de gases de efecto invernadero, al manejo de los nutrientes, por ejemplo, cuestiones como la resistencia a antibióticos o la generación de olores. Mi trabajo, como el de Vane, acá en Nebraska, estuvo muy basado en lo que fue el manejo de los nutrientes en estos sistemas. Y nosotros sabemos que en estos sistemas hay mucha circulación de todo tipo de nutrientes, ¿no? Como carbono, nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Y un concepto fundamental que introdujo Vane muy bien
y que acá y en Estados Unidos se hace muchísimo hincapié, es cómo todos estos sistemas cada vez apuntan más a este concepto de la economía circular y se vuelven mucho más eficientes en ese manejo, y cómo ese manejo de los nutrientes se hace cada vez más de precisión. En sistemas, como vemos acá, que se transforman en sistemas cerrados, como ven acá, circulares, en donde los nutrientes circulan dentro del sistema, pero no se escapan, para decir algo, de ese sistema, en donde lo único que sale de ese sistema, como vemos acá, son los productos que nosotros queremos exportar, como carne, huevos, leche, pero el resto va desde el alimento que producimos en los lotes, se almacena, pasa a ser parte de la alimentación animal, una buena parte de eso se transforma en un producto que vamos a exportar, y lo que no se transforma, se genera un efluente o un estiércol que tiene alta carga nutricional, que vuelve a fertilizar los cultivos que tenemos dentro del sistema. Cuanto más reducimos dentro de este círculo las pérdidas, más eficiente o más preciso o mejor aprovechamiento hacemos de todos esos nutrientes. Y puntualmente mi trabajo estuvo mucho en esta flecha que ven acá arriba, a la derecha, que es eso, cómo eficientizamos ese proceso, que es donde empieza a jugar el concepto sobre el que estamos hablando en esta charla, que es básicamente este uso agronómico de efluentes y estiércoles. Cómo maximizamos ese aprovechamiento de todos esos nutrientes y reducimos las pérdidas. Y básicamente el concepto es usar esos fertilizantes esos estiércoles como fertilizantes en los sistemas de producción vegetal. Y ese uso agronómico de precisión, que para mí es un concepto interesante de incorporar, porque, bueno, hablamos por ahí de mucha precisión en muchos otros aspectos de los sistemas de producción agropecuario, pero por ahí no tanto en este, creo que nos permite transformar algo que creemos que es un problema a una oportunidad, algo que creemos que no tiene valor, a algo a lo que le podemos asignar un valor súper concreto y monetario, digamos, ¿no? Y podemos trabajar para hacer un uso cada vez más eficiente y preciso. Y como ya introdujo muy bien Vane, investigación anterior documentó muy bien los beneficios que esto supone, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, tanto por el aporte de nutrientes, el aumento de la materia orgánica del suelo, el aumento del pH, también, como vemos acá en naranja, el impacto en ciertas propiedades más físicas del suelo, como la reducción de la densidad aparente, o el grado de compactación del suelo, el aumento de la retención de agua, el aumento de la infiltración, o el aumento de la actividad biológica, más en lo que son las propiedades biológicas del suelo. Pero concentrarnos más en la parte nutricional, por ejemplo, el otro día hacía este cálculo, y si llevamos, por ejemplo, si miramos a una producción a un galpón de cerdos en terminación que tiene alrededor de 100 animales, produce por año el equivalente a 1.900 kilos de urea. Y si lo pasamos a peso, esto la verdad que lo hice con la tasa de cambio de hace un par de semanas, ya si puede haber variado el tipo de cambio de hace unas semanas, pero bueno, casi 50.000 pesos en nitrógeno, digamos, con un galpón solo de 100 animales, ¿no? Y, por ejemplo, en un feedlot, con animales de terminación en un feedlot, con 100 animales podemos generar alrededor del equivalente de nitrógeno a 7.300 kilos de urea por año, que son casi 200.000 pesos. Entonces creo que todos estos beneficios, y cuando empezamos a poner un número a eso, cada vez la cuestión se hace mucho más interesante, y creo que nos hace pensar o pasar de un esquema en donde nuestro sistema solo consideramos un fertilizante inorgánico a un esquema en donde la fertilización se puede hacer con ambas cosas, ¿no? Con una combinación de estiércoles y efluentes y fertilizantes inorgánicos en caso de que los tengamos disponibles, tanto desde nuestro propio sistema de producción como de un sistema de producción de un vecino, ¿no? Pero ahí viene la pregunta de cómo aumentar la eficiencia en ese uso de los nutrientes. Recién cuando Vane decía esto de que muchos productores nunca habían cosechado o nunca habían aplicado esos efluentes porque se perdían, creo que eso no solo es un problema desde el punto de vista de la contaminación, pero simplemente si hacemos un paralelo, yo pensaba recién, digo, bueno, ¿qué pasaría si estuviéramos metiendo ahí todas bolsas de urea y las dejáramos que se perdieran por la filtración que tiene esa laguna, ¿no? Creo que el panorama sería otro distinto, pero creo que es así como lo tenemos que ver, ¿no? Y como ya introdujo Vane, básicamente un plan agronómico de precisión arranca con un muestreo de los estiércoles, y este es un aspecto muy clave, con un muestreo del suelo para ver qué tenemos en el suelo,
y contrastar eso con los requerimientos del cultivo al que voy a aplicar. Y ese es un concepto que también se usa muchísimo acá en Nebraska, cómo combinamos esas tres cosas, y de acuerdo a esas tres cosas podemos definir una aplicación, es decir, la cantidad de efluente, la cantidad de estiércol que vamos a aplicar. Pero después un último paso, y muy importante también en esto de aumentar la precisión de todo el proceso, es definir que cuando yo estoy aplicando, efectivamente estoy aplicando lo que quiero aplicar o lo que necesito aplicar de acuerdo a ese plan de precisión que arme, ¿no? Y eso, ahí viene donde viene la parte de la calibración de las estercoleras y los esparcidores para garantizar que, como dije, lo que estoy aplicando es lo que efectivamente quiero aplicar, ¿no? Y bueno, yendo un poco más al detalle, cuando hablamos del muestreo, por ejemplo, en lo que yo trabajé acá, y acá hay una foto mía, en uno de los lugares en los que hacemos investigación, siempre, por ejemplo, en el caso de los muestreos de los estiércoles, es fundamental hacer una muestra representativa, y bueno, y seguro que Vane también tiene mucha info también de cómo hacer esto en efluentes porcinos. Lo fundamental es hacer un buen muestreo, tomando muestras de muchos lugares de la pila y haciendo una muestra compuesta, que es la que finalmente enviamos al laboratorio en general. Y de ese análisis hay una cuestión importante, ¿no? Que esto es un poco lo que quería compartir de cómo apuntamos a ese cálculo de precisión acá en Nebraska, o qué es lo que la información que la universidad difunde a productores. Como veníamos diciendo, nosotros sabemos que ese estiércol tiene muchos nutrientes para los cultivos, como decía Vane, macro y micronutrientes. Muchos de los que miramos principalmente son fósforo y nitrógeno, ¿no? Que vemos ahí P y N. Pero la pregunta es cuánto de eso que yo detecto a través del análisis efectivamente se transforma o está disponible para el cultivo. Y, por ejemplo, si miramos a fósforo, como comentaba Vane, en general el fósforo, todo el fósforo que un análisis del efluente o del estiércol reporta, en general está automáticamente disponible para el cultivo después de que lo aplicamos. Entre un 70 y un 100%, que son las recomendaciones que da la universidad acá, a los productores está disponible. O sea que yo, si hago un cálculo de acuerdo a lo que me dice el análisis y a la cantidad que apliqué en el campo, si hago esa multiplicación y obtengo el total, en general puedo estimar que entre un 70 y un 100% va a estar disponible. Pero con nitrógeno pasa un poco distinto. Y como decía Van, en general hay dos fracciones de nitrógeno. Una de fracción de nitrógeno orgánico, que los cultivos no pueden absorber en general, pero una fracción inorgánica, sobre todo los nitratos, que están disponibles para el cultivo. Entonces acá, como decía Vane, los efluentes porcinos en general tienen una altísima fracción de nitrógeno inorgánico, lo que ven acá a la derecha, que nosotros lo aplicamos y está rápidamente disponible para el cultivo. Pero en los estiércoles que vienen de feedlots o los estiércoles con menor porcentaje de humedad o más secos, en general tienen una fracción más alta de lo que es este nitrógeno orgánico. Ese nitrógeno orgánico, después de lo que nosotros lo aplicamos al campo, entra en un proceso de mineralización, que le llamamos, que es donde se transforma en una fracción más inorgánica que finalmente queda disponible. Y nosotros acá lo que recomendamos en general es que alrededor de un 40% de ese nitrógeno orgánico se transforma en inorgánico o queda disponible para la planta durante el primer año, o sea, después de que lo aplicamos. O sea que si yo hago un análisis a un estiércol de un feedlot, por ejemplo, y ese análisis me tira que tiene cierta cantidad de nitrógeno orgánico, yo puedo estimar que un 40% de eso aproximadamente va a estar disponible durante el primer año. Y creo que ahí había visto una pregunta que preguntaban cuánto estaba disponible en los siguientes años, y acá la recomendación es que alrededor de un 20% de esa cantidad inicial va a estar disponible el año siguiente. Pero bueno, esto va a cambiar mucho de acuerdo al tipo de estiércol, por eso señalé acá que esto es exclusivamente para estiércol de feedlot, y esto también va a cambiar de acuerdo a los lugares en el que nos encontremos. Esta es una recomendación que hacemos para Nebraska, que quizás se podría traspolar a otros lugares, pero puede que cambie un poco. Y el segundo paso, como decíamos, era esto del muestreo del suelo. Y el muestreo del suelo es importante por dos cosas. Por un lado, porque es una exigencia fundamental para el plan de aplicación, como decía Van, desde el punto de vista legal, para conocer qué nutrientes ya tengo en el suelo y de esa forma no sobreaplicar. Pero por otro lado, que está relacionada a esta pregunta que yo puse ahí, es para definir cuáles son los lotes que se van a beneficiar más con la aplicación de efluente. Nosotros vimos acá que nosotros
con los efluentes o los estiércoles estamos aplicando cierta cantidad de nitrógeno, de fósforo, muchas veces de potasio, de azufre y otros nutrientes. Entonces con mi muestreo puedo ver si tengo un lote que tiene niveles de fósforo más bajos que otro, puedo definir que el lote en donde el fósforo es más bajo se va a beneficiar más de esa aplicación. Entonces ahí es donde le sacamos más provecho todavía y esa aplicación se torna aún más eficiente, ¿no? Porque no estamos sobreacumulando fósforo en lotes que no necesitamos y lo estamos aprovechando en lotes que sí los necesitan efectivamente. Entonces, el muestreo es otra cosa fundamental desde ese punto de vista. Y después el cuarto paso del que hablaba, cuando definimos cuánto vamos a aplicar, es la calibración. Y para la calibración se puede hacer de muchas formas diferentes. Esta es una que usamos para estiércoles sólidos acá, por ejemplo, para lo de un filtro o de un corral de un tambo, o se puede usar también para, no sé, de un galpón de pollo, digamos, las camas que podemos extraer de ahí. Y básicamente es bastante simple, tenemos como estas lonas que ven acá arriba a la izquierda, que tienen una superficie conocida, que ponemos 2 o 3 en una línea, y después de eso sigue lo que ven acá a la derecha, que es pasar con la esparcidora por encima de eso, después juntamos lo que tenemos ahí y lo pesamos, y después básicamente hacemos una regla de 3 simple, en donde decimos, che, bueno, si en esta superficie que yo conozco tengo tanta cantidad, ¿cuánto estoy tirando en una hectárea completa? Y de acuerdo a eso, medimos ahí en el campo, y definimos si, por ejemplo, la esparcidora necesita ir más rápido, más lento, si que necesitamos disminuir o aumentar respectivamente la aplicación u otras regulaciones que podemos hacer en la aplicación. Eso es una opción para efluentes, para estiércoles, ¿no? Y también lo podemos hacer si la esparcidora tiene una balanza, digamos, con una superficie conocida en la que estemos aplicando. Y para los efluentes líquidos también hay varias opciones. Una que usamos acá es la colocación de pluviómetros regulares en el paso de la estercolera, y básicamente después, como ven acá, medimos la cantidad que se acumuló después de que aplicamos, y de nuevo definimos de acuerdo si hay que ir más despacio o más lento, de acuerdo a la cantidad que estemos aplicando. Vale, me contaba ayer cuando charlábamos que también en INTA usan bandejas, que puede ser otra alternativa para medir, pero siempre, como decía, si nosotros queremos apuntar esa precisión en el manejo de todos estos nutrientes, como hacemos con un fertilizante inorgánico, lo importante es medir todo ese proceso y llevarlo al máximo grado de precisión posible. Y bueno, ahora voy a presentar algunos datos de mi proyecto de investigación puntual. Yo desde que llegué estoy trabajando en un proyecto en el que estamos haciendo ensayos en 4 lugares, en 4 sitios de Nebraska. Yo estoy acá en la ciudad de Lincoln, la hora es donde estoy hablando, y tenemos investigación en 4 campos de productores que acá llamé A, B, C y D, en donde básicamente, entre otras cosas, comparamos la aplicación de un fertilizante sintético versus la aplicación combinada de estiércoles con fertilizantes sintéticos. Esto quiere decir que en 2 de estos 4 sitios de investigación teníamos todos nuestros plots balanceados, todas nuestras parcelas balanceadas desde el punto de vista de nutrientes, unas fertilizadas, por ejemplo, en el caso de nitrógeno, 100% con un fertilizante sintético, y otra fertilizada entre un 30 y un 50% de nitrógeno con estiércol, y el resto con fertilizante sintético, las dos al mismo nivel. Y básicamente lo que hicimos fue evaluar propiedades químicas del suelo, similar a lo que ya introdujo Vane, propiedades físicas y también rendimiento. Todo esto lo hicimos en maíz. Para que se den una idea de cómo fue la aplicación de esos estiércoles, acá vemos algunos datos sobre eso. Por ejemplo, en el sitio A fue estiércol de un sistema estabulado, en donde aplicamos alrededor de 46 toneladas por hectárea, y estos son los nutrientes que tuvimos disponibles ya el primer año. Este es un cálculo de disponibilidad durante el primer año, ¿no? Entonces podemos ver que hay unas cifras bastante significativas de cuántos nutrientes estamos aplicando. Esto está en kilo de nitrógeno por hectárea, kilogramos de P2 o 5 por hectárea, lo mismo para potasio en las unidades que normalmente expresamos esto. En el sitio B usamos un efluente, que era el que veían recién en la foto, y aplicamos alrededor de 50.000 litros por hectárea. Después en el sitio C era más un estiércol de un feedlot abierto, alrededor de 38 toneladas por hectárea y 30 toneladas por hectárea. Como ven, y ya como introdujo Vane, hay muchísima variabilidad en la cantidad, por ejemplo, de nitrógeno. Si ven esta columna que estoy señalando acá,
en la cantidad de nitrógeno que podemos obtener. Lo mismo para fósforo, en general los estiércoles de sistemas de producción bovinos tienen mucho más fósforo que nitrógeno, pero el nitrógeno es variable y de nuevo, es por eso que el análisis inicial es muy importante. Yendo un poco a los resultados que obtuvimos para lo que son las propiedades químicas del suelo, si miramos a la capa superficial del suelo, lo que es 0 a 10 centímetros, por ejemplo, para materia orgánica, y en este cuadro un poco resalté en rojo, en donde están los cuadrados rojos, los rectángulos rojos, es donde no vimos diferencias significativas, estadísticamente significativas entre los tratamientos, en esa comparación entre el fertilizado 100% con nitrógeno y el fertilizado mitad nitrógeno, mitad estiércol, mitad fertilizante sintético y estiércol, y tuvimos 2 sitios en donde después de una única aplicación vimos diferencias o incrementos de la materia orgánica del suelo para estiércol. Y esto, como decía antes, fue después de una evaluación que hicimos. Esta aplicación se hizo antes de la siembra, la aplicación de los estiércoles, y la evaluación la hicimos después de la cosecha, o sea que entre 6 y 7 meses después. Y en uno de los 4 sitios, el estiércol aumentó los niveles de materia orgánica con solo una aplicación de los estiércoles. Con respecto al pH, tuvimos 2 sitios que son los que ven en verde, en donde vimos diferencias significativas, en donde el efluente y el estiércol aumentó el pH. Eso es como particularmente interesante acá en Nebraska. Acá por ahí hay problemas de fertilización excesiva muchas veces en los suelos, que hacen que, sobre todo algunos fertilizantes nitrogenados, que acidifiquen mucho los suelos. Entonces, bueno, se ve como muy beneficioso la posibilidad de que los estiércoles aumenten un poco el pH, mejorando la disponibilidad de los nutrientes. No vimos diferencias para capacidad de intercambio catiónico, que es otra propiedad del suelo bastante más difícil de cambiar. Y sí vimos algunas diferencias para conductividad eléctrica, que, como decía Van, es un indicador de la salinización del suelo, pero, de nuevo, esto fueron diferencias, el efluente y el estiércol tuvieron significativamente superior conductividad eléctrica comparado con el testigo o el control, pero fueron valores muy pequeños, ¿no? Pero es un indicador que a largo plazo, yo diría, podría ser un problema. Pero, de nuevo, fue una diferencia muy mínima y todavía todos estos suelos están muy lejos de transformarse en lo que acá en Nebraska es considerado un suelo levemente salino. Yendo un poco más siguiendo con lo que es nutrientes, acá en verde vemos que también al final, después de la cosecha, tuvimos un incremento en nitratos, lo mismo para fósforo, o sea que la aplicación de estiércoles aumentó en 3 de los 4 lugares de investigación en los niveles de nitratos y de fósforo en el cultivo. Esto un poco probando la capacidad que tienen el fósforo y el nitrato en el suelo, en esta primera capa. Esto un poco probando la capacidad que tienen estos estiércoles de proveer estos nutrientes de forma confiable. Y respecto al rendimiento, esto lo puse un poco en amarillo acá porque en realidad no vimos diferencias de rendimiento, pero si bien nosotros estamos esperando un aumento en el rendimiento en los lugares en donde habíamos aplicado estiércol, por la cantidad extra por ahí de micronutrientes que aporta el estiércol, que no está aportando la fertilización sintética, pero a su vez, aunque no vimos eso, que sí era lo que esperábamos, tampoco vimos una disminución del rendimiento en esos lugares en los que reemplazamos parte de la aplicación de nitrógeno sintético por un estiércol, ¿no? Por nitrógeno de un estiércol. Y eso significó un poco que los estiércoles estaban proveyendo ese nitrógeno que nosotros calculábamos. Entonces, saltando un poco a la última parte, a la cuarta parte de las que les hablaba inicialmente, con algunas conclusiones, creo que lo importante fue que vimos que los estiércoles pueden ser una fuente confiable de nutrientes siempre que nos ocupemos de hacer bien los cálculos y hacer este manejo de precisión para estimar correctamente cuánto hace falta aplicar. También que con una única aplicación de estiércoles, en este caso de estiércoles bovinos que tuvimos en nuestro proyecto, podemos cambiar varias propiedades químicas del suelo con una única aplicación, pero las condiciones iniciales del suelo y la composición química del estiércol pueden como afectar cuán rápido ese cambio, como que hay ciertas cuestiones de suelo
que hacen que si el suelo, por ejemplo, está más degradado, tiene menores niveles de materia orgánica, en general podemos esperar un aumento más rápido, para citar uno de los ejemplos de las condiciones de suelo que hacen que veamos esos beneficios un poco más rápido. Para ver cambios en propiedades físicas, acá yo no lo presenté, pero en general no vimos cambios en propiedades físicas del suelo en este primer año, por ahí hacen falta aplicaciones más repetidas y durante varios años para que eso finalmente se vea. Y lo que decía recién, el rendimiento de maíz no se vio afectado por el reemplazo, en nuestro caso no fue un reemplazo total, sino que fue un reemplazo parcial de la aplicación de nitrógeno de fertilizantes sintéticos con estiércoles, ¿no? Y eso creo que es importante. Nosotros, las recomendaciones en general acá en Nebraska se basan en hacer un plan de fertilización que incluya las dos cosas, ¿no? Fertilizantes sintéticos en general para que el cultivo tenga nitrógeno, por ejemplo, disponible en etapas más tempranas, sobre todo cuando estamos haciendo fertilización con estiércoles que tienen origen en sistemas bovinos o estiércoles de este tipo más sólidos, en donde tiene que empezar todo este proceso de degradación para el nitrógeno quede disponible. Entonces, por ahí, la fertilización nitrogenada sintética con un fertilizante más habitual viene bien para etapas más tempranas del cultivo, y por eso por ahí es mejor apuntar a una combinación de los dos. Pero creo que la conclusión más importante es que espero que después de un poco lo que estuvimos presentando con Vane, cambiemos los ojos con lo que estamos viendo esto y que pase de ser un problema a una oportunidad, ¿no? A una oportunidad a la que le podamos poner precio, a la que tiene un número detrás de eso y cómo hacemos para, a lo que decía antes, apuntar un manejo más de precisión con estos sistemas, ¿no? Con este recurso que tenemos en el campo.